península ibérica, y este segundo tema es la corona de Aragón, que, como es un tema largo, muy interesante por cierto, y muy importante, lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a hacer la introducción histórica y vamos a ver también las acuñaciones propiamente de las cecas aragonesas. En la segunda parte, que vamos a publicar en un par de días, vamos a ver las dependencias de la Corona de Aragón, esto es sobre todo los condados catalanes, especialmente Barcelona, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, porque las posesiones aragonesas fuera de la península ibérica ya las hemos tratado o visitado brevemente, en el caso del sur de Francia, cuando vimos Francia, en el caso de Sicilia y Nápoles, cuando vimos justamente Italia, y obviamente también brevemente, muy por arriba, cuando vimos las cruzadas con respecto a las posesiones aragonesas en Grecia, Ducado de Atenas y Ducado de Neopatria. Pero antes de lanzarnos sobre Aragón, vamos a seguir haciendo una pequeña revisión histórica y numismática del Islam en España, porque es fundamental para entender un poco el contexto que se van a desarrollar los tempranos reinos cristianos, sobre todo, y cómo se van a ir desarrollando justamente los reinos hispano-cristianos en la península ibérica. Así que vimos en la clase anterior que luego de la muerte de este superministro, el Hajib al-Mansur, en principio va a ser sucedido en el año 1002 por su hijo Abderramán Sanchuelo. Sin embargo, en el año 1009, poco después, 7 años después nada más, este Abderramán Sanchuelo va a ser asesinado, va a ser depuesto el califa omeya español, Hisham II, y esto va a llevar al estallido de la primera fase de la llamada fitna, es decir, de la guerra civil de Al-Andalus, donde se van a suceder una serie de califas muy efímeros, todos de la familia omeya al principio, y finalmente la familia de los hamudíes, una familia norteafricana, el líder de los hamudíes, en el año 1016 va a ocupar Córdoba, se va a proclamar califa incluso, pero no va a lograr retener mucho tiempo la hegemonía del poder, y pronto la fragmentación de estos reinos, los Muluk al-Tawaif, reinos de Taifa, va a llevar una guerra generalizada entre todos estos estados. Guerra en la cual los cristianos primero van a combatir como mercenarios. Se van a alquilar, incluso los reyes, los condes, etc. Se van a alquilar como mercenarios, luego van a pasar a cobrar una suma de dinero por protección, digamos, al estilo mafioso, digamos, y finalmente van a terminar imponiendo las llamadas parias, que eran un tributo. Es decir, que todos estos estados, reinos o incluso condados, como el condado de Barcelona, van a cobrar parias, van a cobrar tributos a los estados musulmanes, a estos reinos, estos pequeños reinos musulmanes de distintos orígenes, como ya saben. Había árabes, había bereberes, había eslavos, como la taifa eslava de Denia en el país valenciano, o había incluso también reinos que eran de hispanos conversos, digamos, ¿no? Y finalmente estas parias, que eran prácticamente el principal ingreso que tenían muchos de estos reinos, y más tarde, luego, directamente, estos reinos van a pasar a conquistar a sus reinos vasallos, como va a ser el caso del reino de Aragón con el reino de Zaragoza, como va a ser el caso del reino de Castilla con el reino musulmán de Toledo, o taifa de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un momento muy importante históricamente. Sin embargo, en cierto momento, o paralelamente con estos desarrollos, digamos, en los desiertos del Sahara, donde los conversos bereberes habían adoptado el Islam con una fe fanática, por supuesto, como buenos conversos, van a entrar en una fase de desarrollo de un movimiento sectario fundamentalista, que es el conocido como lo de los almorávides, al-murabitum, un término árabe muy difícil de traducir, que en verdad hace referencia a los campamentos en los que se movían estos combatientes sectarios islámicos, que podemos traducir un poco muy libremente como los acampadores, podríamos decir. Bueno, estos almorávides van a lanzar una yihad, una guerra santa, primero contra los senegaleses, más al sur del Sahara, en África Negra, digamos, en la costa de África Occidental, a los cuales van a someter. Y de hecho, obviamente, esto es muy importante porque van a controlar así la ruta del oro, porque justamente el oro venía de esta zona. Luego van a ocupar Sijilmasa, la ciudad que era justamente el centro de tráfico del oro, en las rutas del oro del Sahara. Y finalmente, hacia el año 1080, por invitación de Al-Mutadid, el rey abadí de Sevilla, una de estas taifas, van a entrar en la península ibérica, en principio para combatir a los cristianos, para llevar la guerra santa contra los reinos cristianos de la península. Pero pronto van a obtener una fatwa, es decir, un dictamen religioso del califa de Bagdad, que va a disponer que todos estos reyesuelos musulmanes de los Muluk al-Tawaif estaban todos en pecado, eran todos herejes que habían transado con los cristianos
cristianos para sus guerras internas, que habían caído en la tentación, fitna, de la guerra civil, lo cual es un pecado en el Islam, y así que declarados herejes van a ser barridos uno por uno y conquistados por estos combatientes del desierto, los almorávides. Y esta es la época justamente en que surge el Cid campeador. Así que vamos a ver que justamente el Cid va a combatir primero contra estas taifas y luego directamente contra estos almorávides. Bueno, como hicimos la clase anterior, vamos a empezar en la primera parte mostrando algunas monedas contemporáneas, podríamos decir, de la España musulmana, contemporáneas a estos reinos. Y ahora vamos a ver monedas de la época de las taifas, de los Muluk al-Tawaif, los reinos de taifas. Y vamos a empezar con una moneda de la dinastía de los Hamudíes. Concretamente, estos son los Hamudíes de Ceuta. Estos Hamudíes ya vimos que tenían el tupé de titularse califas incluso. Con lo cual, fíjense, esta moneda realmente parece un dirhem califal. Es muy pesada, esta moneda pesa casi 4 gramos. Y fíjense, esta es una variante inédita de este dirhem, de Al-Nasir Lidin Allah Ali, el primero de estos Hamudíes, que va a reinar entre los años 400 y 408 de la Égira, es decir, 1009 a 1018. Fíjense, esta moneda no aparece listada en miles, con estos ornamentos al menos. Esta está acuñada en el año 407, concretamente. Y como les digo, parece una moneda califal realmente, por su estilo y porque todavía es de plata. Más tarde estos hamudíes van a acuñar dirhem ya que podemos considerar de vellón, bastante bajo por cierto. Fíjense, este es de Al-Mahdi Muhammad I bin Idris, 438, 446, 1047, 1055. Estos ya son los hamudíes de Málaga. Y estos son bastante más comunes, mucho más comunes que los otros. Todavía mantienen el estilo califal, podríamos decir. Año 441, muchos de estos tienen, fíjense, lo único que dice es 1, en realidad la leyenda, suelen tener el año abreviado estos. Acá pueden ver otro. En este caso el año es 442, al año siguiente. Y acá tienen un dirhem, también de vellón, de los abadíes de Sevilla, concretamente de Al-Mutadid Abad. Estos abadíes van a ser los que van a invitar a los almorávides a invadir la península ibérica y concretamente van a terminar muy mal. De hecho, el último rey abadí de Sevilla va a terminar preso, escribiendo tristes poemas en árabe andalusí, extrañando su patria de Al-Ándalus, sus hermosos jardines de Sevilla. Dirhem de Al-Ándalus, en este caso Sevilla, año 439. Otra taifa importante son los Banu Samadí de Almería, actualmente Almería, Almarilla en árabe. Estos son anónimos, no tienen fecha. Y otra característica de estas monedas es que tienen pesos completamente azarosos. Esta es enorme y pesada. Esta moneda pesa casi 7 gramos. Tremendo para un dirhem. Algunos los clasifican como dirhem múltiples. Entonces, estas monedas vienen de un tesoro, junto con las hamudíes de Málaga, de un tesoro que estuvo en la Argentina mucho tiempo, que yo clasifiqué en los años 90. Y como siempre me quedé con las monedas más interesantes. Fíjense, esta era la más grande del tesoro, la más pesada. Y fíjense, de este mismo tesoro acá tienen otra más normal. Esta debe pesar más o menos 3 gramos, más o menos como un dirhem normal. Y al mismo tiempo, una chiquitita. Pero fíjense qué bonita. Esta pesa probablemente unos 2 gramos nada más. Son monedas acuñadas crudísimamente, por supuesto. Son todas iguales. Lo único que diferencia es el tamaño del cospel, básicamente, pero las monedas son siempre la misma. Y fíjense, acá hay un pequeño dinar fraccional, o como dicen los españoles, un dinarín de oro, de la taifa de los siríes de Granada. Los siríes son una dinastía que en realidad
La más famosa son los ziríes de Al-Qayrawán, que es una dinastía históricamente muy importante. Se va a rebelar contra los fatimíes y me parece que no tiene nada que ver con esta dinastía, no tiene ninguna relación familiar. De hecho, son estados completamente diferentes, por cierto. Pero fíjense cómo esta moneda imita el estilo de las monedas fatimíes con las leyendas concéntricas, como los que yo les mostraba, las monedas de oro fatimíes que yo les mostraba cuando vimos la clase sobre Sicilia y la clase sobre las cruzadas. Esta es una moneda de Badis bin Habuz, años 430, 466, 1038 a 1074. Bueno, esta moneda me la regalaron porque, bueno, les parecía como una cosa inclasificable. En realidad es un fragmento de moneda, pero es un fragmento de moneda perfectamente clasificable. Esta moneda es de los Dhul-Nuníes de Toledo, y concretamente de Sharaf al-Dawla al-Ma'mun, 435, 467, 1043 a 1075. Es un cuarto de dirhem, podríamos decir, cortado de vellón. Es muy común que monedas en Al-Ándalus, las monedas de plata, circularan en fragmentos, más tarde las de vellón también. Y esto va a generar que, fíjense también, de los Dhul-Nuníes, las monedas terminen acuñándose en cospeles que parecen fragmentos de monedas, pero son acuñadas así. Las monedas se las suelen llamar monedas andusíes. Este concretamente es del mismo gobernante, también Dhul-Nuní de Toledo, de la taifa de Toledo. Y acá tienen otro de Al-Qadir Yahya II, el sucesor, 467-483. Esta moneda me salió carísima porque me la vendieron como un dinarín de oro bajo, pero me parece a mí que es un dirhem de vellón. Pero bueno, interesante porque no lo tenía este gobernante. Pasando ahora sí al Reino de Aragón, digamos que, como recordarán, el Reino de Aragón va a originarse en la famosa marca hispánica de condados carolingios, como Condado de Aragón, pero más tarde va a caer bajo la influencia del Reino de Pamplona. Sin embargo, a la muerte de Sancho III el Grande, en el año 1035, ya vimos que la herencia de Sancho III va a ser lo que va a originar los tres grandes reinos de la península ibérica, los tres grandes reinos cristianos. Por un lado, el reino de Pamplona, que va a ser el reino de Navarra; por el otro, el condado de Castilla, que se va a convertir en el reino de Castilla y León, luego cuando se una con León; y finalmente, el reino de Aragón. Como conde de Aragón, en principio va a heredar un hijo de Sancho III, Ramiro I Sánchez, que además va a conquistar otros dos condados que todavía pertenecían a la marca hispánica carolingia, que eran los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Ramiro Sánchez va a ser sucedido a su vez por su hijo Sancho Ramírez, que en el año 1068 va a viajar a Roma y va a proponer al Papa convertirse en su vasallo, elevando el condado de Aragón al rango de reino. Como resultado de esto, Sancho Ramírez va a pasar a ser el primer rey de Aragón, el primer rey independiente, porque el vasallaje directo al papado básicamente implicaba la independencia que hasta ahora había tenido con el reino de Pamplona y borrar cualquier rastro de dependencia con el reino de Francia, que era el heredero justamente del reino franco-carolingio. Sancho Ramírez va a tener dos hijos que van a ser dos grandes guerreros. El primero, Pedro I Sánchez, que va a conquistar Huesca, Sariñena y Barbastro. Va a combatir con el Cid Campeador, como yo ya les adelantaba, en la batalla de Bairén contra los almorávides, pero va a morir sin hijas y va a ser sucedido por su hermano Alfonso I. Alfonso I el Batallador, bueno, del cual ya hablamos varias veces a lo largo de la clase anterior, y que va a casarse con la reina Urraca de Castilla, un matrimonio que, como ya les adelanté, terminó bastante mal, por cierto, y que va a prácticamente duplicar el tamaño del reino de Aragón, las posesiones aragonesas. Sin embargo, como ya les adelanté, Alfonso el Batallador va a morir en el año 1134 sin dejar descendencia, y va a dejar un testamento muy, muy extraño, un testamento realmente único, porque, como ya les dije, va a ceder todas sus posesiones, todos sus reinos, a las tres órdenes religiosas de caballería: los caballeros del Santo Sepulcro, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios.
un testamento que verdaderamente no tiene antecedentes en la historia europea. Realmente esto me recuerda un poco, yo cuando hablamos de los franceses, yo les dije que los franceses lo que más los caracterizaba era su afición al sexo, la comida, la buena comida sobre todo, y el vino, el buen vino. Bueno, los españoles también se los podría caracterizar de alguna manera, que es que se caractericen sobre todo por dos cosas que están íntimamente relacionadas entre sí: la religión y el jamón. Y aunque a ustedes les parezca extraño lo que voy a decir, están muy relacionadas entre sí estas dos cosas. En principio, digamos que la religión es algo que lógicamente tiene mucha importancia, porque durante 3/4 de milenio los españoles han sido un pueblo de cruzados, básicamente. Han combatido constantemente al Islam. Por lo tanto, la religión cristiana, la religión católica, ha tenido una importancia y una incidencia descomunal. Prácticamente no hay ningún otro pueblo casi. Tal vez tendríamos que buscar por las regiones de Europa Oriental para encontrar algo parecido. Tal compenetración, digamos, con la religión. Y en cuanto al jamón, yo les diría que cualquiera que haya ido a España sabe que los españoles son los amos supremos del jamón. Si los esquimales pueden diferenciar 17 tonos de blanco, los españoles pueden diferenciar 1700 calidades diferentes de jamón. Ustedes tienen el jamón ibérico, el jamón pata negra, el jamón de jabalí, etcétera, etcétera. Le dan de comer bellotas a los cerdos para hacer el jamón. Bueno, tienen un nivel de sofisticación que quienes no somos españoles no podemos ni siquiera soñar ni imaginar. De hecho, tienen hasta las formas más selectas de comer el jamón. Fíjense que yo incluso una vez, hace unos cuantos años, estaba en Sevilla y me fui a pedir un sándwich de jamón serrano, es decir, jamón crudo, en un bar, digamos, en un bar cualquiera, ¿no? Y me atendió un muchachito, jovencito, que tendría unos años menos que yo por entonces, unos 20 y pico de años, 22, 23. Y yo bien grasa, ¿no? Bien cutre, le digo, ponele mayonesa, acostumbrado a comer así, porquería. Y me dice, no, pero sí, ponele mayonesa. No. Y el muchacho puso el jamón un poquito en la hornalla, de manera que el jamón soltara un poco la grasitud del aceite, digamos, de la grasa, se fundiera un poco la grasa y así se lubricaba, ¿no? Y me lo dio y obviamente tenía razón, por supuesto, tenía mucho más know-how que yo para comer jamón. Bueno, básicamente esa relación tan estrecha con el jamón está vinculada con la importancia que tiene la religión cristiana en España. Porque piensen que el jamón básicamente era lo que no podían comer ni los judíos ni los árabes, que eran en buena medida buena parte de la población de la península. Y era una forma además de descubrir a los conversos, a los que no comían cerdo, a los que no comían jamón. Por ejemplo, si ustedes ven en el Quijote de Cervantes, van a ver que en un momento él enumera todas las cosas que comía Don Quijote. Y son todas cosas hechas con cerdo, hay gachas de cerdo, bueno, no me acuerdo cómo es. Y básicamente está tratando de mostrar lo muy cristiano que comía. Justamente. Bueno, así que fíjense, y como les digo, o sea, yo me acuerdo una vez también estaba en Budapest con una chica norteamericana y un muchacho español que se llamaba Jesús de nombre. Y claro, en el resto del mundo nadie se llama Jesús, es un nombre español, básicamente nosotros le damos el idioma y le damos todo, pero esas cosas no sé por qué, digamos. Y claro, esta chica no lo podía creer, le decía, your name is Jesus. Bueno, es sorprendente, pero es así. Así que estas dos cosas son las dos características y solamente en España, solamente en un reino español, en un reino peninsular, puede haber habido un rey que dejara todas sus posesiones a las órdenes religiosas, digamos. Un rey cruzado, por cierto. Sin embargo, vimos que ni la nobleza de Pamplona, ni la nobleza del reino de Aragón van a acatar el testamento del batallador, que además, como varios historiadores españoles señalan con justicia, no tenía derecho además a disponer sobre los reinos heredados. Podría en todo caso disponer sobre sus nuevas conquistas, sobre todo el reino de Zaragoza, la taifa de Zaragoza, que fue su conquista más importante, pero aún así bajo ningún concepto se va a aceptar el testamento del batallador, y ya dijimos que en Aragón el batallador va a ser sucedido por su hermano menor, el tercer hermano, el tercer hijo de Sancho Ramírez, Ramiro, que va a suceder como Ramiro II el monje. ¿Por qué el monje? Porque él en ese momento en realidad era obispo de Roda y Barbastro.
De hecho, van a ir los nobles, lo van a sacar del monasterio y lo van a poner en el trono, digamos. Cosa bastante extraña. A pesar de eso, si bien va a contar en buena medida con el apoyo de la nobleza, Ramiro también va a tener que enfrentarse a parte de la nobleza, y ahí viene la famosa anécdota, la tradición de las campanas de Huesca, que básicamente las campanas son las cabezas de los nobles que se le revelaron, que colgaban como campanas. Bueno, como sea, Ramiro, que ya tenía casi 50 años, de hecho tenía 48 años, se va a casar con una noble francesa, una joven noble francesa, Inés de Poitou, con la cual va a tener solamente una hija inmediatamente, una cosa que por lo menos tuvo buena puntería, digamos, porque va a dejar embarazada enseguida, que va a ser Petronila, una hija única, Petronila de Aragón. Después de esto, Ramiro se va a separar, va a volver a su vida, entre comillas, casi monástica. Si bien también se ha especulado que Ramiro, como su hermano, el batallador, fuera homosexual. Que esto, digamos, el batallador, hay fuentes incluso islámicas que señalan esto, que le gustaban los muchachitos, etc. Bueno, y esto tiene bastante en común con otro gran rey cruzado, por cierto, que es Ricardo Corazón de León, que también era gay. Pero bueno, no entremos en esto, no sabemos de Ramiro el monje, de Ramiro II, no sabemos si verdaderamente era gay o era alguien que efectivamente tenía una vida monástica, digamos, que había adoptado una vida monástica, y una vez nacida su hija Petronila se va a separar, va a hacer lechos separados con Inés, con su esposa, la reina. Y, sin embargo, cuando Petronila va a cumplir un añito de edad, en el año 1137, Ramiro va a firmar un documento muy importante, muy famoso, que son los llamados esponsales de Barbastro, por los cuales va a comprometer a Petronila de un año con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y de sus dependencias, porque era conde de varios de los condados catalanes, digamos, de la marca hispánica, de la región catalana de la marca hispánica, comprometiéndola en matrimonio. El documento de los esponsales de Barbastro es un documento muy importante porque es lo que da origen a la llamada Corona de Aragón. No ya simplemente el reino de Aragón, sino el complejo de estados que va a gobernar la Corona de Aragón a partir de acá. Y aunque algunos historiadores catalanistas lo tratan de ver como una especie de acuerdo internacional, la realidad es que en verdad es que los esponsales de Barbastro están redactados en primera persona por el rey, donde señala que él nombra directamente a Ramón Berenguer como su heredero, aun si Petronila no le diera descendencia, y aun si Petronila muriera antes que Ramón Berenguer va a ser rey de Aragón. Pero a cambio, fíjense, le dice, pero yo seré llamado rey en todos tus condados. Lo cual implica, por un lado, que a partir de ahora, la Casa de Barcelona, a partir de los descendientes de Ramón Berenguer IV y de Petronila, la Casa de Barcelona van a pasar a ser reyes de Aragón. Pero que los condados catalanes, el condado de Barcelona y sus dependencias, van a pasar a ser vasallos del reino de Aragón. También vimos en la clase anterior que durante todo el periodo temprano, durante todos los siglos 8, 9, 10 y buena parte del siglo XI, la moneda circulante por excelencia en estos nacientes reinos cristianos va a ser la moneda islámica. Primero, sobre todo, dirhams de plata, y más tarde, sobre todo a partir de la época del Califato de Córdoba, dinares de oro, que van a ser conocidos en Aragón y en Cataluña como mancusos. Si bien en toda la zona de los Pirineos, y sobre todo en el norte, pero también más al este, en toda esta zona de los Pirineos, es común encontrar muchas referencias a pagos en especies, sobre todo en granos y en ganado. De hecho, se usa en toda la zona de los Pirineos generalmente como moneda de cuenta o como sistema de cálculo el sistema carolingio, de la libra dividida en 20 sueldos y del sueldo dividido en 12 dineros, pero que en la práctica generalmente los pagos se hacen en especie. A mediados del siglo XI, sin embargo, con las victorias sobre los musulmanes que resultan en el avance, en la ocupación del Valle del Ebro y en la percepción de estas parias, tributos, de la taifa de Zaragoza concretamente, en el caso de Aragón, que van a montar a 1000 dinares de oro fino en el año 1069 y unos 12.000 mancusos, que serían ya en esta época dinares de oro bajo, en el año 1073, la circulación monetaria del reino de Aragón va a aumentar considerablemente. Y esto va a permitir al rey Sancho Ramírez un verdadero programa muy ambicioso de obras públicas, ¿no? Construcción de castillos, puentes, hospitales, iglesias, etc. Y el reconocimiento, además, como vimos, del título real por parte del papado. Para lo cual, Sancho Ramírez se va a comprometer
al pago de un tributo anual de 500 mancusos de oro. Claro, este tributo era importante porque básicamente equivalía a la independencia del Reino de Aragón. Independencia con respecto a Francia, independencia con respecto a Pamplona. Y una dependencia, digamos, simbólica al papado. Probablemente con este fin se van a acuñar las primeras monedas de oro aragonesas, de las cuales han sobrevivido 2 ejemplares que se encuentran en colecciones en Próximo Oriente, no en España. Si bien de estas monedas se ha dudado de su autenticidad, pero es lógico suponer que el rey mandara acuñar moneda propia con el exclusivo fin del pago de este tributo, es decir, en señal de soberanía, acuñar y pagar el tributo con moneda con su propio cuño. Estas monedas, de unos 1,9 gramos de oro de ley reducida, son exactamente del mismo tipo que los dineros en miajas, que es como se suelen llamar en Aragón los óbolos o medios dineros, introducidos probablemente poco antes a nombre del mismo rey, y que tienen anverso Sancius Rex, y su busto descubierto, a izquierda o a derecha, y reverso idéntico al que ya comentamos la clase anterior para el reino de Pamplona, pero con la leyenda Aragón y con la misma cruz con ornamentos identificada por Hayes y otros autores, por ejemplo Beltrán, como la Cruz de Sobrarbe. Esta Cruz de Sobrarbe sería referencia a una tradición que en realidad está atestiguada mucho tiempo después, pero que cuenta de unos guerreros que vieron una cruz que había aparecido sobre una copa de un árbol, de allí su nombre, Sobrarbe, o sea, sobre el árbol, justo antes de una batalla contra los musulmanes, y que habría otorgado así una victoria milagrosa a los cristianos sobre los musulmanes. Digamos también que la fecha de introducción de estas primeras monedas aragonesas tuvo que darse como consecuencia de los fueros de Jaca del año 1077, que fueron los que concedieron el estatuto de ciudad a Jaca, que va a ser la primera capital del Reino de Aragón, también la primera seca. Y en abril de 1085 ya aparecen referencias a sólidos jaquensis moneta, o sea, sueldos de moneda jaquesa. Es probable que estas monedas, con un peso intermedio de más o menos 1 gramo, representen el estándar típico de las primeras acuñaciones hispano-cristianas, a razón de 24 sueldos, unos 288 dineros por libra, o 18 sueldos, o sea, 216 dineros por marco de plata. Que en este caso es un marco de plata de 4 dineros fino, o sea, plata cuaternaria, lo que en catalán se llamaba el diner de quadern, es decir, 333 milésimas, 1/3 de plata, sobre 4 dineros sobre 12 dineros de metal fino. Probablemente en ocasión de la conquista de Monzón, el año 1089, se va a cambiar en las monedas de Jaca el nombre del reino Aragón por el nombre de la seca, Jaca. Si bien Cruzafont propone una teoría bastante más interesante, que es que estas monedas son contemporáneas y representan la porción de las acuñaciones producida para el obispo local, justamente de Jaca. En todo caso, estas monedas son muy raras porque luego de su muerte se va a volver a utilizar en Jaca la leyenda Aragón. Por su parte, Monzón también acuña para Sancho dineros rarísimos con la leyenda Monzón en reverso. Su hijo, Pedro I Sánchez, acuña dineros y miajas similares en Jaca, con la leyenda Aragón, y en Monzón, con la leyenda Monzón. E incluso se conoce de este rey un único mancuso de oro, con un peso similar a los de su padre, 1,95 gramos. Y esto es interesante porque se sabe que por entonces el Papa le recordó que su padre se había comprometido al pago del tributo. Así que es probable que estas monedas, este único mancuso que ha sobrevivido de este rey, sea con el fin de pagar este tributo al Papa. Su hermano menor y sucesor, Alfonso el Batallador, conquistador de Zaragoza, acuñó dineros y óbolos con los mismos tipos en Jaca, con reverso Aragón, y un tipo muy raro, similar a otro de su esposa, la reina Urraca de León, con anverso Anfus Rex y reverso Aragonensis. Mozo Monroy discute esta inusual moneda en un artículo que les dejo en un link abajo y sugiere una posible acuñación honorífica por parte de Urraca a nombre de su consorte en la Seca de León. Esta especulación me parece muy interesante y yo la comparto plenamente. De hecho, fíjense que la leyenda de reverso, Aragonensis abreviado, es similar a las monedas que nosotros sugerimos que podrían ser las acuñaciones
de Alfonso I como rey de Aragón, pero en la Seca de Nájera, en Pamplona. Es decir, que es lógico pensar que la leyenda aragonensis se corresponde con acuñaciones externas al propio reino de Aragón, donde se menciona al rey como rey aragonés, pero no como secas aragonesas. Digamos que las monedas más abundantes atribuidas por Hayes y por muchos numismáticos aficionados y comerciantes profesionales españoles, siguiendo a Hayes, a este rey, producidas en la Seca de Toledo, hace tiempo han sido identificadas como acuñaciones propiamente castellanas y que no tienen nada que ver con Alfonso el Batallador. Concretamente, son más bien atribuibles a Alfonso VIII de Castilla. Así que las vamos a discutir más apropiadamente en la clase que vamos a dedicar a Castilla. Ramiro el Monje, que como vimos sucedió a su hermano Alfonso el Batallador como rey en Aragón, no acuñó moneda, al margen de los intentos que ha habido también poco serios de atribuirle acuñaciones, y porque de hecho además los inicios de su reinado son muy turbulentos, porque Alfonso VII de León, Alfonso el Emperador, va a invadir el reino, va a ocupar Zaragoza y se la va a dar, como vimos en la clase anterior, en feudo, a su vasallo García Ramírez de Pamplona, que ya dijimos acuñó un rarísimo dinero incluso en propio nombre, supuestamente en Zaragoza, titulándose como pretendiente del reino de Aragón. También se cree que el propio Alfonso acuñó raros dineros en nombre propio en Zaragoza, pero más tarde devolvió la ciudad a Ramiro II de Aragón. Tampoco hay acuñaciones a nombre de Petronila y mucho menos a nombre de su consorte, Ramón Berenguer IV, porque de hecho incluso Ramón Berenguer nunca va a utilizar el título de rey, siempre va a ser príncipe consorte, como era el príncipe Felipe de Inglaterra, fallecido recientemente. Bueno, de esta manera, el compromiso de Ponsales de Barbastro va a dar origen a la llamada Corona de Aragón, que es, por cierto, uno de los estados más complicados, más complejos, pero al mismo tiempo también más exitosos de toda la Edad Media europea. Decimos complejo porque cada uno de los componentes principales de la Corona de Aragón, esto es el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona con sus dependencias y más tarde también el Reino de Valencia, van a contar con sus propios sistemas de gobierno, digamos, autónomos, podríamos decir, una especie de gobierno parlamentario autónomo, con sus cortes y su generalidad, como se llamaba en Aragón, o sus generalitat, como se llamaba justamente en las unidades de habla catalana, como era el Condado de Barcelona y más tarde el Reino de Valencia. Y decimos también uno de los estados más exitosos porque la Corona de Aragón no solamente va a participar en el proceso de reconquista contra los musulmanes, sino que además va a llegar a constituir un auténtico imperio mediterráneo que se va a extender por las Islas Baleares, Sicilia, el sur de Italia, el Reino de Nápoles, Cerdeña, Córcega y finalmente también, como vimos, parte de Grecia. En el año 1164, la reina Petronila va a abdicar en favor de su hijo, Alfonso, que va a subir al trono de Aragón como Alfonso II. Y va a ser, al mismo tiempo, Alfons I, en catalán, conde de Barcelona. De esta manera va a comenzar, así oficialmente, en la corona aragonesa, la dinastía de Barcelona, porque el padre de Alfonso era justamente Ramón Berenguer IV de Barcelona. Durante su gobierno, Alfonso II va a consolidar las posesiones de la corona aragonesa en el sur de Francia, es decir, en la Occitania, digamos, que era una zona donde más se hablaba provenzal. El catalán, que se hablaba en el condado de Barcelona y en los condados catalanes, era una más de estas lenguas occitanas, podríamos decir, y derivado en buena medida del provenzal. De hecho, el provenzal fue durante mucho tiempo la lengua culta en toda la zona de Cataluña. Y además va a firmar un tratado con Castilla para repartirse las futuras áreas de expansión sobre los musulmanes. Sin embargo, en esto Castilla va a terminar ganándole la mano en buena medida a la corona aragonesa. Su hijo y sucesor, Pedro II, que va a ser conde de Barcelona como Pere I, va a tener un reinado bastante turbulento. Se va a casar con María de Montpellier. De esta manera, el señorío de Montpellier también va a pasar a ser otra posesión de la Casa de Barcelona a través de los descendientes, o sea, o mejor dicho, del único descendiente que van a tener Pedro con María. Pedro II era un personaje bastante turbulento, bastante violento,
tenía muchas amantes, a su esposa no la quería para nada. De hecho, había muchos problemas para que él se uniera, digamos, conyugalmente con su esposa porque realmente la aborrecía. Y de hecho cuentan que los nobles y los clérigos de la corte van a recurrir a una treta para que efectivamente Pedro yaciera con María y la fecundara para darle un heredero a Aragón, que era lo que más les interesaba. Pero Pedro no quería saber nada. Entonces lo que le dijeron es que una noble, a la cual él había tratado de seducir y que estaba muy interesado en tener relaciones con ella, digamos, lo esperaría en su cuarto durante la noche, pero que requería que era con la luz a oscura, digamos, con la luz apagada, sin candiles, digamos. Entonces dice que Pedro, bueno, se deslizó en el lecho donde se encontró con ese cuerpo, digamos, silencioso, por cierto, además, pero que él supuestamente era el que él deseaba, y de esta manera vaya a ser toda la noche con quien él no lo sabía, pero era su esposa. Cuando llegó el día y se descubrieron las sábanas y se corrieron las cortinas, etcétera, y se vio, bueno, él tuvo un acceso de cólera, etcétera, pero bueno, al final lo aceptó, digamos, pero no volvió a reunirse más con ella. Bueno, esto es una historia, básicamente, que está relatada en fuentes de la época, pero no sabemos si es verdad o es mentira. Lo cierto es que Pedro, que va a luchar en 1212 en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, junto con Castilla, junto con Navarra, etc., que va a ser la victoria más decisiva sobre los musulmanes en la península ibérica, va a morir al año siguiente, 1213, luchando, combatiendo contra los cruzados, contra Simón de Montfort y los cruzados franceses, defendiendo a sus vasallos cátaros. Recuerden de la clase que vimos sobre Francia feudal, cuando vimos justamente la cruzada contra los albigenses o cátaros. De hecho, su hijo por entonces, el pequeño Jaime, estaba como, podríamos decir, invitado en la familia de Simón de Montfort, el líder cruzado que va a ser el mismo que va a matar a su padre. Fíjense los orígenes de Jaime I de Aragón, que es un personaje absolutamente fascinante, tan turbulento, ¿no? Primero, podríamos decir que Jaime nació de un encuentro casi casual. Luego su padre lo envió al círculo, digamos, de su enemigo, Simón de Montfort, buscando casarlo con la hija para un poco hacer una especie de alianza o paz con los cruzados, con Simón de Montfort y sus cruzados. Y luego de que Pedro fuera muerto por el propio Simón de Montfort en el campo de batalla, el estatuto de Jaime en la casa de Simón de Montfort pasó a ser prácticamente el de un rehén, que obviamente Simón de Montfort se negaba a devolver. A todo esto, María de Montpellier, la madre de Jaime, la madre del pequeño Jaime, ese mismo año, 1213, va a viajar a Roma y va a pedirle al Papa que intervenga y le devuelvan a su hijo. Y la pobre María va a morir ese mismo año. De esa manera, el pequeño Jaime, de solamente 5 años, va a perder a su padre y a su madre ese mismo año, 1213, fatídico año para él. Año en que él además pasa a ser rey de Aragón, y conde de Barcelona, y conde y señor de Montpellier, y conde de un montón de otros condados. A pesar de todo, el Papa, que además recuerden que Aragón era un reino que tenía un vasallaje directo con Roma, es decir, que tenía una relación especial con el papado, va a interceder efectivamente y le va a imponer a Simón de Montfort que libere al pequeño Jaime. Y Jaime se va a criar en el castillo de Monzón, donde estaban establecidos desde la época de Alfonso el Batallador los templarios, la orden de los templarios. Fíjense qué historia, ¿no? Entonces Jaime va a nacer de un encuentro fortuito entre dos padres beligerantes, ¿sí? Entre una padre y una madre que vivían peleándose entre sí. Va a perder a su padre y a su padre en una batalla. Y va a terminar siendo educado por los templarios. Bueno, ya se podrán imaginar la clase de personaje que se puede criar en un contexto así. Ya se dice que los hijos nacidos de padres peleados entre sí y de encuentros casuales y casi feroces entre padres que se odian y que se pelean, digamos, ya son beligerantes, digamos. Y Jaime, Jaime I, conocido como Jaime el Conquistador, Jaume el Conqueridor en catalán,
porque este monarca va a ser uno de los mayores conquistadores, uno de los mayores guerreros del siglo XIII. Entre 1229 y 1235, Jaime va a emprender la conquista de las Islas Baleares, lo que era el reino de Mallorca, el reino musulmán de Mallorca, que va a completar en este lapso de unos 5 o 6 años. En estas islas, Jaime va a establecer sobre todo gente de Cataluña, de manera que en esta región hoy en día todavía se habla el catalán. De hecho, se habla una variante del catalán que es el mallorquí. Pero sin duda, la mayor conquista de Jaime va a ser el reino también musulmán de Valencia, que era una de las regiones más ricas de España, especialmente porque además justamente los árabes la habían vuelto muy fértil, la habían vuelto una auténtica huerta, donde la ciudad principal y capital era Valencia, pero había muchas otras ciudades. Y Jaime las va a ir conquistando a todas y finalmente va a lograr una bula papal por la cual la campaña contra Valencia, contra el reino moro de Valencia, va a ser proclamada por el Papa una cruzada, de manera que va a traer contingentes de combatientes de otras regiones de Europa, especialmente de Francia, que van a pelear justamente para Jaime y van a finalmente conquistar Valencia. Muchos de los que habían participado, de estos cruzados que habían participado en la campaña de Valencia, esperaban que todo el reino de Valencia fuera feudalizado y que se repartieran las tierras del reino de Valencia como posesiones feudales a la nobleza, sobre todo aragonesa. Sin embargo, se van a llevar una decepción porque Jaime va a organizar el reino como una dependencia directa del reino de Aragón y le va a dar autonomía, como la tenían el reino de Aragón y como la tenía también el condado de Barcelona y sus dependencias. Es decir, va a crear para el reino de Valencia unas cortes, una generalitat, y se va a constituir como un reino autónomo. Cuentan que Jaime, cuando hizo su entrada en Valencia, en su nueva conquista, y muchos de los ciudadanos cristianos ya pusieron los estandartes aragoneses, la bandera, digamos, con las barras, que era el símbolo de la dinastía que gobernaba en Aragón, que era la dinastía de Barcelona. Lo primero que hizo fue demoler con su propia mano la mezquita mayor de la ciudad de Valencia, cosa que hizo con un martillo de plata. Así cuenta la tradición. Bueno, en realidad debe haber cascado un par de azulejos de la mezquita mayor con un martillo de plata, porque no creo que pudiera llegar a demoler toda la mezquita mayor de Valencia. Pero, bueno, así lo cuenta la tradición. Así que, mientras que Valencia va a organizarse como un reino autónomo, podríamos decir, en buena medida, y con dependencia directa a la corona de Aragón, en cambio, las Baleares, como más tarde va a pasar con Sicilia, van a ser reinos con una relación más indirecta y conflictiva, especialmente porque Jaime más tarde va a ceder este reino a un hijo menor y luego incluso porque va a llegar a haber enfrentamientos. De hecho, el señorío de Montpellier, que Jaime había heredado de su madre, como recordarán, va a integrarse al reino, justamente al reino de Mallorca. Al hijo y sucesor de Jaime, Pedro III, apodado el Grande, Pérez II, como conde de Barcelona, ya lo vimos cuando en la clase 37 estudiamos el reino de Sicilia bajo los aragoneses, porque justamente Pedro estaba casado con Constanza II, que era la heredera Hohenstaufen al reino de Sicilia, y con las vísperas sicilianas, cuando los sicilianos se rebelan contra Carlos de Anjou, lo van a proclamar a Pedro de Aragón como su rey, y a Constanza, obviamente, como su reina. De esta manera, el reino de Sicilia, que no vamos a comentar acá porque ya lo hemos estudiado con bastante detalle en la clase 37, va a pasar a ser otra dependencia más de la corona aragonesa. Tanto el reino de Sicilia como el reino de Mallorca van a pasar, en principio, a hermanos menores en calidad de apanazgo. Luego del breve reinado de Alfonso III, el trono aragonés va a pasar a su hermano menor, Jaime II, que había sido justamente antes rey de Sicilia. Y a su vez, fue sucedido por su hijo Alfonso IV, en cuyo reinado se va a incorporar temporariamente a la corona aragonesa el condado de Urgell, que era este condado que, como yo ya les dije, hasta ahora había permanecido independiente, podríamos decir, pero que es otro de los condados tradicionales de la marca hispánica y otro de los condados tradicionales catalanes, muy catalán, por cierto. Digamos que mientras Valencia pasó a integrarse como un reino autónomo más, las relaciones con estos reinos dependientes de la corona aragonesa, como eran las Baleares, es decir, el reino de Mallorca y Sicilia, van a ser a veces bastante conflictivas.
Así, por ejemplo, Pedro IV, el hijo y sucesor de Alfonso, va a invadir el reino de Mallorca, va a expulsar a su tío Jaime y lo va a reanexar a la corona. Los últimos monarcas de la Casa de Barcelona fueron Juan I y su hermano Martín, apodado Martín el Humano, Martí l'Humà, que va a morir sin descendencia, y esto va a precipitar a la corona de Aragón en un interregno de unos 2 años. Ya dijimos que en la Ceca de Jaca va a haber un largo paréntesis en las acuñaciones, porque no vamos a tener acuñación ni bajo Ramiro el Monje, ni bajo su hija Petronila, y obviamente tampoco a nombre de Ramón Berenguer como consorte de Petronila, y que las acuñaciones recién van a comenzar bajo el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer, es decir, Alfonso II. Y de hecho, Alfonso II, que va a subir al trono de Aragón por abdicación de su madre en el año 1164, va a esperar 10 años, es decir, hasta 1174, año de la muerte de su madre, para lanzar la próxima emisión de moneda jaquesa. En teoría, el estándar va a permanecer sin cambio, si bien la leyenda Aragón aparece ahora a los lados de la cruz y no a través del campo. Para el reinado de su hijo Pedro II, sin embargo, la calidad del dinero jaqués se había deteriorado extraoficialmente, podríamos decir, a tal punto que los aragoneses se quejaron ante el Papa Inocencio III, que por cierto había coronado a Pedro, como ya dijimos, en el año 1204, razón por la cual este monarca es el primer rey de Aragón que aparece en sus monedas con la cabeza coronada. Así que en esta época tenemos noticia, por primera vez en Aragón, del impuesto denominado monedaje, que ya hemos mencionado en el caso de otros reinos, en el caso de la península, en el caso del reino de Navarra, y que era o representaba la compra por parte de los súbditos del derecho del rey a quebrar la moneda, es decir, a devaluar, y que se pagaba cada 7 años, que era cada vez que el rey tenía derecho a emitir, y que en Aragón, por cierto, va a funcionar bastante mejor que en Castilla. A pesar de todo, los ambiciosos planes de su hijo, Jaime el Conquistador, van a exigir mucho al tesoro. De esta manera, no satisfecho con cobrar 2 impuestos de monedaje, o septenios, como también se lo llamaba, porque como les digo, se cobraba cada 7 años, en tan solo el lapso de 10 años, va a terminar por introducir en 1234 el llamado dinero ternal, es decir, con 3 dineros de fino en lugar de 4. Es decir, en lugar de 333 milésimas de plata de contenido, va a tener 250 milésimas, una cuarta parte. Para lo cual va a cambiar el diseño de las monedas, que pasan a llevar Aragón en torno al busto del rey en anverso y su titulatura en torno a una cruz patriarcal en reverso, lo que en adelante se va a convertir en el tipo de la moneda aragonesa, por varios siglos. De Jaime I hay 2 emisiones adicionales, una en 1254, realizada en Lérida, por valor de 3.000 marcos de plata, pero compuesta solamente de óbolos, y otra en 1259, de 12.000 marcos de plata, en dineros más 3.000 marcos de plata adicionales, acuñados en óbolos, para financiar una cruzada que en realidad nunca se realizó. La siguiente emisión la va a introducir recién Jaime II, en 1307. Esta acuñación se va a realizar en la Ceca de Sariñena, y el tipo y la titulatura son exactamente las mismas que las de su homónimo antecesor, pero el estilo de las monedas obviamente es muy diferente. La siguiente emisión recién va a tener lugar casi medio siglo después, en el año 1350, cuando Pedro IV manda a labrar dineros en la capital, Zaragoza. Además, entre 1367 y 1372 se falsifica en Zaragoza moneda de vellón castellana. A partir de acá, la Ceca de Zaragoza va a ser la ceca oficial del Reino de Aragón. En 1308, 12 dineros jaqueses con 4 dineros de ley teórica valían 18 dineros de tern barceloneses, y en 1350, 15 jaqueses valían 18 barceloneses, que, por cierto, ante la ausencia de emisiones aragonesas, es lo que más circula. También con las reformas de 1350 se introducen el florín de oro aragonés de tipo florentino, inicialmente con 23 y 3/4 quilates y 3,53 gramos, que es básicamente la definición más o menos del florín florentino. Pero que en el caso del florín aragonés, o también conocido como florín catalán, porque va a ser acuñado también en muchas secas de la zona catalana y Valencia también, van a caer rápidamente en peso y fino hasta estabilizarse en el año 1365 en tan solo 18 quilates y 3,45 gramos.
A partir de aquí se va a mantener este estándar y que se acuña en diversas secas, incluyendo Zaragoza, pero también, sobre todo, Barcelona, Valencia, Perpiñán, en el condado de Rosellón, en el sur de Francia, y en menor medida también en Mallorca, con tasa de cambio que va a variar acorde al valor de la moneda corriente en cada estado y en cada periodo, entre los años 1350 a aproximadamente 1480. También se van a acuñar, excepcionalmente, medios y, mucho más raro todavía, cuartos de florines. Estos florines aragoneses obviamente copian el tipo del florín florentino, cuyo origen, tipo, simbología, etcétera, ya explicamos con bastante detalle en la clase 33, que vimos las monedas florentinas. Así que los remito a esa clase. Pero además, como pasa en Florencia, tiene diversos símbolos que designan, en el caso de los florines aragoneses, la seca y en ocasiones también símbolos personales de los funcionarios responsables de cada emisión. Por ejemplo, el tesorero de cada uno de los reinos, etcétera. Bueno, vamos a empezar a mirar algunas monedas aragonesas y vamos a empezar con Jaime el Conquistador. Jaume el Conqueridor para los catalanes, aunque ahora estamos en Aragón. La segunda parte de esta clase la vamos a dedicar a las acuñaciones de Barcelona y de otras posesiones de la corona aragonesa. Bueno, acá tienen, ven que ahora en el anverso aparece la palabra Aragón con la cabeza coronada de Jaime. Un lindo retrato. La verdad que en general las monedas aragonesas son bastante raras. Por lo general son mucho más escasas que las de otras posesiones de la corona aragonesa, las del reino de Aragón. Y en el reverso tienen Jacobus Rex, o sea, Jaime Rey. Jacobus, Jacobo sería, Jaime sería la versión, digamos, aragonesa del nombre, Jacobo. Un nombre que, de hecho, debe ser el nombre con más variantes que existe, ¿no? Porque Santiago, Jacobo, Jaime, en inglés James, en francés Jacques, parece mentira, Diego también deriva de este nombre. Y fíjense la cruz patriarcal con esa especie de pincho abajo, que es característico, va a ser característico de toda la moneda aragonesa en adelante. Todavía más escaso el óbolo o meaja o miaja, bien, del mismo rey. Fíjense que es una versión del dinero pero en miniatura, mucho más chiquitita, pero es exactamente igual en todo, ¿no? Una linda monedita, también conocida como malla, una malla que deriva del francés maille, que a su vez deriva del italiano medaglia, que quiere decir medio, ¿no? O sea, medio dinero. Pasamos ahora a Jaime II. Acá pueden ver que la moneda básicamente es lo mismo, es la misma titulatura, el mismo tipo. Si bien fíjense, una de las características más notables es el ojo alargado, pero el estilo general de la moneda es muy diferente, muy posterior. Estamos en los años 1300 ya, siglo XIV. Y bueno, obviamente, Aragón, y en el reverso la titulatura Jacobus Rex, con la cruz patriarcal con el pincho abajo. Fíjense, este es el óbolo correspondiente, también el mismo estilo, moneda muy parecida en todo, misma tipología, pero mucho más chiquitita, la mitad exactamente. Y ya despidiéndonos de las monedas de Aragón, de la dinastía de Barcelona, acá tienen un dinero de Pedro IV. Pedro IV, 1336-1387, esta es un dinero que, como vimos, se emite a partir de 1350 y la tipología es siempre la misma, con Aragón, del busto del rey, y en el reverso la titulatura, que obviamente ahora menciona a Petrus. El rey Pedro. De esta manera vimos que con la muerte de Martín el Humano va a
terminar la dinastía de Barcelona en la corona aragonesa y van a quedar 5 pretendientes que van a plantear su mejor derecho a suceder a la corona aragonesa. En marzo de 1412, unos 2 años después de la muerte de Martín el Humano, se van a reunir representantes de las tres cortes, de los 3 estados principales de la corona aragonesa, esto es Aragón, Barcelona y Valencia. 3, 3 y 3, es decir, 9 representantes en total, que en junio van a firmar el llamado Compromiso de Caspe, por la ciudad donde estaban reunidos, decidiendo la sucesión en favor de Fernando, infante y regente de Castilla por entonces, que asumió como Fernando I de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Barcelona y el Rosellón, inaugurando así la rama aragonesa de la Casa Castellana de Trastámara. Su hijo y sucesor, Alfonso V de Aragón, conocido como Alfonso el Magnánimo, va a ser en realidad Alfonso IV en Barcelona, Alfonso IV en Barcelona. Ya vimos que estuvo poco tiempo en la península ibérica, en realidad pasó la mayor parte de su reino en Italia y de hecho murió en Nápoles. Así que bueno, mucho no hay que decir de él en esta clase concretamente. Y vimos también en la clase que dedicamos al sur de Italia que va a ser sucedido en Aragón y en Sicilia por su hermano menor, Juan II, que, como vimos en la clase anterior, ya era por entonces rey consorte de Navarra. El reinado de Juan II va a ser, por supuesto, muy turbulento. De hecho, ya un poco adelantamos cuando vimos la clase sobre Navarra, porque va a haber una guerra civil entre él y su hijo en Navarra, y luego esa guerra también se va a extender a los condados catalanes, donde, por cierto, incluso su hijo va a ser reconocido en Cataluña, concretamente en Barcelona, etcétera, etcétera, y esta guerra se va a prolongar. También cuando hablamos de Francia, cuando hablamos de Luis XI de Francia, vimos que Luis XI va a ofrecerle ayuda militar a Juan II para intervenir y va a tratar de quedarse con los condados posesión de la Casa de Aragón en el sur de Francia, el Rosellón y la Cerdaña. A su muerte, en 1479, Juan II va a ser sucedido por otro hijo, el hermano menor del príncipe de Viana, que era nada menos que Fernando II, es decir, Fernando el Católico. Ya estaba casado desde 1474 con su prima, también Trastámara, Isabel, la reina de Castilla. De esta manera, Fernando II, Ferran II en catalán, que va a ser Fernando V como consorte de Castilla, va a ser el último rey Trastámara de la corona de Aragón. A través de Fernando II, las posesiones van a pasar, a través de su hija, concretamente, Juana, apodada Juana la Loca, las posesiones de la corona de Aragón van a pasar a sus descendientes, los Habsburgo españoles o Casa de Austria, comenzando con Carlos I, luego Felipe II, Felipe III, Felipe IV y finalmente Carlos II. Más, también hay que hablar en este caso, en el caso de los reinos y posesiones de la corona de Aragón, de Carlos III el pretendiente, el último pretendiente Habsburgo a la corona española, en una guerra civil que se va a prolongar hasta el año 1714. Luego de la victoria de Felipe V, el primer rey Borbón, sobre Carlos el pretendiente, Carlos III el pretendiente, las posesiones de la corona aragonesa van a ser en cierto modo castigadas por los decretos de nueva planta que básicamente van a abolir todos los sistemas de autonomía, incluyendo obviamente las cortes, etcétera, pero sobre todo también, lo que nos interesa a nosotros acá, la moneda, la llamada moneda foral. Con lo cual desaparecen los sistemas monetarios hacia el año 1714, o poco después, 1719, desaparecen los sistemas monetarios propios de la corona de Aragón. En cuanto a la moneda jaquesa, luego de la emisión del año 1350, vamos a tener un largo paréntesis de aproximadamente un siglo en la Seca de Zaragoza hasta el ascenso de Juan II, que en el marco de la guerra civil contra su hijo mayor, el príncipe de Viana, acuña en oro ducados, a 66,5 piezas por marco de Aragón, esto rinde 3,54 gramos, con valor cada ducado de 20 sueldos jaqueses. Esta emisión va a incluir también medios y cuartos ducados. Y también va a acuñar monedas de plata, reales y medios reales. Sus monedas son las primeras en Aragón en mostrar el retrato frontal en anverso y el famoso escudo barrado en reverso, tal como pasa ya, o venía pasando de hace tiempo, en Valencia. Su hijo menor y sucesor, Fernando el Católico, tiene las acuñaciones más extensas en la historia de la Seca de Zaragoza.
Para empezar, en 1482 tenemos una emisión de reales y medios en Zaragoza a nombre de Fernando y su esposa, Isabel de Castilla, que son, por cierto, bastante raros. Seguida de otra emisión, bastante más común, entre 1484 y 1486, a nombre de Fernando solo. Para esta emisión, los registros dan cuenta del uso de 120.000 marcos de plata. Sin embargo, Cruzafont, por cierto, considera esta suma, esta cantidad de plata, excesiva. Esta emisión va a estar solo compuesta de medios reales, con 1,7 gramos de plata 930 milésimas por valor de un sueldo jaqués cada uno, y un cuarto de reales, con la mitad de peso y la mitad de valor, es decir, medio sueldo. En 1503 se van a agregar ducados y dobles de oro de estándar castellano, esto es 23 y 3/4 quilates, y en 1506 se van a agregar cuádruples y décuples ducados. A esto hay que adicionar, desde el año 1484, varias emisiones de dineros, pero que a partir de esta época van a ser conocidos en Aragón más bien como meajas o miajas, porque su fino a partir de acá va a ser de solamente 2 dineros de plata, es decir, 166 milésimas, un 16,6%. De estas emisiones de dineros o miajas se conocen muchas variantes, porque se van a seguir acuñando durante todo el reinado de Fernando. Algunos llevan la letra S detrás del busto, que es la inicial del monedero Gabriel Sánchez. Las acuñaciones en Zaragoza van a seguir bajo su hija Juana y su nieto Carlos. A partir del año 1528, en que se acuñan, en esa fecha, en oro, ducados, dobles y múltiples únicos de 20 y 50 ducados. Se conoce incluso un ensayo en bronce para una pieza descomunal de 100 ducados que sería, de haberse acuñado, la mayor moneda de oro de su tiempo. Y también piezas de plata de medio y un real, agregándose 4 reales, que se acuñan en el año 1547, y 10 reales, que se acuñan en el año 1550. Más humildemente, en vellón devaluado, se acuñan los dineros o miajas, tanto a nombre de Carlos y Juana, conjuntamente, como más tarde de Carlos solo. En 1537, además, en oro, el ducado va a ser sustituido en Aragón por el escudo, de ley y peso reducido, que es el escudo de estándar francés. En el siglo XVII tenemos solo 2 emisiones. La primera bajo Felipe II de Aragón, que sería Felipe III de España, en los años 1611 y 1612, cuando se acuñan primero, en 1611, piezas de 8 y de 1 real. Luego, en 1612, piezas de 1 real y de medio real. Muy notables estas últimas, las de medio real, por traer la primera versión moderna de la Cruz de Sobrarbe, que ya mencionamos en esta clase, representada tal como aparece hoy en día en el escudo aragonés. Por cierto, el escudo con las barras aparece en el anverso de los reales y el escudo con las 4 cabezas de moro, que es el escudo, digamos, más moderno de Aragón, aparece en el reverso de estas monedas. Estas están acuñadas en cospeles bien redonditos, si bien la siguiente emisión, ya bajo su hijo Felipe III, es decir, Felipe IV de España, que va a tener lugar también en el lapso de 2 años, en este caso 1651 y 1652, y que incluye piezas de 1, 2, 4 y 8 reales, va a arrancar con cospeles redonditos, pero termina con cospeles irregulares, es decir, cortados a tijeretazos, tipo macuquinos. En adelante, solo se van a acuñar los llamados dinerillos o miajas de vellón bajo, de hecho ya prácticamente cobre, bajo Carlos II, el último monarca oficial, digamos, de la Casa de Austria, y el pretendiente Carlos III durante la Guerra de Sucesión Española entre los años 1706 y 1710, para el caso de Aragón. También Felipe V, el primer Borbón, tiene sus dinerillos o miajas que ya son casi de bronce. En estos dinerillos de Felipe V, el reverso va a sustituir por primera vez la cruz patriarcal por el escudo de Aragón con las 4 cabezas de moro, bajo la forma de un cuartelado circular. Y estos últimos dinerillos de Aragón se van a acuñar entre los años 1710 y 1719, y esas son las últimas monedas forales de Aragón, porque, como dijimos, el sistema monetario local va a ser sustituido, en virtud de los decretos de nueva planta, por el sistema monetario castellano, para lo cual se van a abrir las 3 nuevas secas mecanizadas en las capitales de los 3 principales componentes de la corona de Aragón, esto es Zaragoza, Barcelona y Valencia, entre los años 1718 y 19, que van a acuñar una gran cantidad de maravedíes de vellón bajo. Dado que gran parte de los dinerillos aragoneses que circulaban, a veces incluso envueltos en paquetes de a 1000, porque era tan poco su valor que no valía la pena ni contarlos en cada transacción, eran incluso falsificaciones producidas
al otro lado de los Pirineos, en el Béarn, en Francia, digamos, directamente los dinerillos van a ser recogidos por la SECA Zaragoza al peso por su valor en bronce. Con lo cual, este va a ser el ignominioso final de la moneda jaquesa, que data, como vimos, del siglo XI. A pesar de todo, podemos decir que por lo menos el dinero aragonés sobrevivió hasta el final, cosa que vamos a ver en la próxima clase no va a pasar con la moneda de Castilla, que va a conocer una inflación mucho mayor todavía. Y para concluir, vamos a mirar algunas monedas aragonesas de la época trastámara y de los Austrias. Y acá tienen un dinero de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, que va a ser Fernando V como consorte del Reino de Castilla. Fíjense, con la S de Sánchez detrás de la cabeza del rey, de la cabeza coronada del rey. Así que esta es una moneda ya de los primeros años del siglo XVI, ¿no? Y como siempre, ven la cruz patriarcal en reverso, que va a ser el tipo de la moneda aragonesa durante todo el periodo hasta el fin de la dinastía de los Austrias, concretamente, incluyendo las acuñaciones de Carlos III, el pretendiente. Y acá tienen uno de Carlos I. Carlos I probablemente con su madre Juana. Todavía no lo descifré bien, pero son bastante más comunes los de Carlos y Juana que los de Carlos I. Estas monedas ya tienen un contenido bastante más bajo que el legal, digamos. Bajo los trastámara tienen 2 dineros de plata y probablemente ya menos en esta época. Fíjense, acá tienen un dinero también, un dinero jaqués, un dinero aragonés, también conocidos como miaja en esta época por el bajo contenido de plata. Ya tenían la mitad del contenido legal, y este es de Felipe II de Aragón, que sería Felipe III de España. Parece ya de bronce esta moneda casi. Tienen algunos granos de plata, pero en verdad las monedas parecen casi de bronce. Y para despedirnos, miren, acá tienen un dinero, un dinerillo a nombre de Felipe V, dinero jaqués. Ahora, esta moneda, en mi opinión, es una falsificación contemporánea, probablemente producida en el Béarn, en Francia, que era donde falsificaban estas monedas, este dinerillo. Sin embargo, a pesar de todo, tiene una fecha todavía legible, 1711. Pero fíjense lo que es, ¿no? La moneda claramente es de cobre y la acuñación es crudísima y el estilo es crudísimo. Casi seguramente esta moneda es una falsificación de la época.